mensajes que yo le he titulado Llegando a ser como Jesús. Amén. Y en esta tarde, noche, algunos vamos a ver hoy el mensaje de Génesis, el reposo de Dios. Y como recordatorio o repaso, la semana pasada, el jueves pasado, vimos nosotros como introducción de muchas cosas. Dijimos que el milagro de una semilla, recuerden, hermanos, como en algo tan pequeño está una información tan grande que puede salir mucho, puede brotar de algo tan pequeño. Así es la palabra de Dios, brota mucha vida de ahí y contiene toda la información. Vimos así los 7 días de la creación, mencionándolos que ese relato nos muestra pasos para llegar a ser como Jesús. También nos revelan los 7 hombres de fe, como Génesis, que va brotando esa semilla. Vimos las 7 fiestas de Jehová, ampliamente, en general, los pasos que van a mostrarnos. Si usted no ha visto ese estudio, para poder entenderlo de hoy, para que usted pueda ver lo anterior, ahí queda grabado siempre en nuestro Facebook, para que usted lo pueda ver. Y también vimos los 7 pasos del tabernáculo de Moisés y las 7 fiestas de Jehová, ¿verdad? Y esos 4 grupos nos muestran pasos para llegar a ser como Jesús. Y para ver el mensaje de Génesis y ver completamente, para ver entonces los pasos que el Señor quiere que tengamos y que sean formados en nosotros, para que lo podamos entender en mayor profundidad, miremos el mensaje de Génesis. ¿Cuál es el mensaje de Génesis, hermanos? Obviamente Génesis, el libro de los inicios, revela de dónde hemos venido. También nos muestra a dónde vamos, pero no solo eso, sino que nos muestra cómo llegar allí, hermanos. Y lo vamos a ver nosotros, porque nos da una visión de la meta que Dios tiene para nosotros, hermanos. El libro de Génesis. Hermano, ¿se puede entender el ventilador, por favor? ¿Quieren hacer el ventilador, hermano? Sí, no. Gracias a Dios. No sé si lo necesito. Gracias, hermano. En el 5, sí, gracias, hermano. Fíjense, hermanos, Génesis nos muestra de dónde hemos venido, nos muestra hacia dónde vamos y nos muestra cómo llegar ahí, hermanos. Nos da una visión de la meta que Dios tiene para nosotros, que es entrar a la herencia que Él nos ofrece. Lamentablemente muchos cristianos ni han escuchado esto, no lo saben, lo ignoran, pero como dice bien las Escrituras, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento, de entendimiento, ¿sí o no, hermanos? Y Génesis nos muestra cómo llegar ahí. Y la visión, el propósito, hermanos, que Génesis nos da, es que nos da una visión de la meta que Dios tiene para nosotros, que es entrar a la herencia que Él nos ofrece. ¿Cuál es esa herencia? Miren, hermanos, la Biblia se refiere muy a menudo a nuestra herencia. Se refiere como Canaán. Fíjense, hermanos, que para el pueblo de Dios fue una tierra física, y vamos a verlo nosotros. Pero también se refiere a nuestra herencia como al reposo del 7º día. Vamos a verlo nosotros ahí. Y debiéramos preguntarnos nosotros entonces, al ver esos 2 conceptos, ¿qué es exactamente nuestra herencia espiritual entonces? Y Génesis nos da la respuesta. ¿Cuál es nuestra herencia espiritual? De manera de estudio, hay 2 secciones básicas en el libro de Génesis. La primera sección narra la historia antigua del hombre, desde la creación hasta Noé y de sus descendientes. Esos están capítulos del 1 al 10. Los primeros 10 capítulos de Génesis es la primera sección, que habla de la historia del hombre, antigua del hombre, desde la creación hasta Noé y de sus descendientes. Y la segunda parte del libro se relaciona con Abraham y sus descendientes. Miren, hermanos, en los primeros 10 capítulos, en la primera sección, es recurrente el tema del reposo de Dios. En Génesis 11 al 50, en la otra parte, el tema recurrente es Canaán. Fíjense, hermanos, es bien interesante. Hasta Noé, que su nombre significa reposo, está en la primera sección. Y en la segunda sección, con Abraham, está hablando acerca de Canaán, que el tema recurrente es Canaán. Y en esa segunda parte, a los hombres de fe se les promete Canaán como su herencia perpetua. ¿Están siguiendo, hermanos? Como su herencia perpetua. Y posteriormente en Génesis, después de haber ellos entrado a Canaán, ellos desearon fervientemente permanecer allí para siempre.
Miren, hermanos, la Biblia explica cómo se relaciona el reposo con Canaán. Vamos a ver este vínculo grande que existe en las escrituras, el reposo y Canaán. Como ya vimos en la enseñanza anterior, ambos conceptos están fuertemente, íntimamente vinculados, el reposo y Canaán, con Hebreos capítulo 3 y capítulo 4. ¿Recuerdan, hermanos? Donde la palabra reposo en estos dos capítulos, en Hebreos 3 y 4, realmente se usa para referirse a Canaán. Cuando está hablando del reposo de Dios, algunas veces dice reposo de Dios y otras veces dice Canaán, que es la meta del viaje de Israel y la herencia prometida, hermanos. Estoy echando un cimiento para que miremos esta hermosura de lo que el Señor quiere mostrarnos y revelarnos a nosotros, hermanos. Entendemos entonces, hermanos, que ambos términos, reposo y Canaán, se utilizan y se usan para referirse a la herencia que Dios promete a su pueblo. Amén, hermanos. Para irnos físicamente, en parte, Hebreo dice, si les estaba hablando del reposo físico, les hubiese dicho, dice. Pero no, Hebreo lo muestra claramente, hermanos, y es una herencia que Dios promete a su pueblo. El reposo y Canaán están íntimamente vinculados. Amén, hermanos. Consideremos cuál es el punto crucial de esa herencia. Vayamos a Números capítulo 18, en el versículo 20. Vamos a ocupar bastante nuestras escrituras, las escrituras. Números capítulo 18, ¿qué le dije? Versículo 20, ¿verdad? Sí, versículo 20. Números 18, 20. Miren cómo dice ahí, hermanos. El punto crucial de esta herencia, reposo y Canaán, están íntimamente vinculados. Pero miren el punto crucial, dice que y Jehová dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Miren cómo le dijo el Señor, hermanos: yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. ¿Lo leyeron, hermanos? El Señor aquí les dice a los sacerdotes que Él es su herencia. Amén, hermanos. Luego repite este pensamiento para todos los miembros del sacerdocio del Nuevo Testamento en Romanos capítulo 8. Vayamos ahí, por favor. Miren cómo dice el libro de Romanos capítulo 8 en el versículo 17. Dice: y si hijos, también herederos. ¿Herederos de qué? Allá dice que yo soy tu parte, yo soy tu herencia. Y si hijos, también herederos. Y aquí lo dice, ¿herederos de quién, dice, hermanos? De Dios. Y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ay, este verso es bien precioso, hermano. Merece un exégesis grande solo este versículo. Pero pues estoy echando cimientos para que entendamos el punto crucial o precioso de la herencia de Dios. Aquí se nos dice que somos herederos de Dios, ¿sí o no, hermanos? Amén. En otras palabras, hermanos, a ver si captaron lo que está diciendo. En otras palabras, nosotros heredamos a Dios mismo, hermanos. ¿Me están entendiendo, hermanos? A los sacerdotes en el Antiguo Testamento Él dijo: yo soy su parte, sacerdotes, yo soy su herencia. No tendrás parte, o sea, en la tierra física de ellos, yo soy tu heredad. Y a los sacerdotes, a nosotros, en el Nuevo Testamento, Él nos dice que nosotros somos herederos de Dios, hermanos. Amén, ¿me están entendiendo, hermanos? O sea que nosotros heredamos a Dios mismo, hermanos. El concepto del hombre, de nosotros, heredando a Dios, es totalmente asombroso, hermanos. Pero esto no solo es así, sino que el concepto de que Dios heredando al hombre, porque esto es así, hermanos, es sobremanera sobrecogedor, hermanos. Que nosotros heredemos a Dios es asombroso, ¿sí o no, hermanos? Pero de que Dios nos herede a nosotros, hermanos, es sobrecogedor. Miren, hermanos, no solamente Él es nuestra herencia, sino que nosotros también somos su herencia, hermanos. Lo dice la Biblia, hermanos. Vayamos a Éxodo capítulo 34. O sea, es de dos partes, porque los dos llegan a ser una sola carne. Miren cómo dice Éxodo 34. Por eso quiero que me sigan en el hilo. ¿Están conmigo? Amén, hermanos.
Éxodo 34, miren cómo dice ahí las escrituras. Pueden hacer siempre preguntas. Tengo un micrófono, los hermanos que están ahí van a hablar, y si de repente puede estar viendo, si alguien escribe algo, si está todo con la transmisión ahí mismo. Gracias. Dice Éxodo 34, 9, dice así: y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, oh Señor. Y dice, y tómanos por tu heredad. Oh Señor, qué precioso, hermanos. ¿Me entendieron, hermanos? Tómanos por tu herencia, Señor, por tu heredad. El salmista seguramente se sobrecogió, hermanos, al meditar en esta bendición, en este anhelo, deseo del Espíritu en Moisés, hermanos, por lo cual el salmista declaró en Salmo 33. Vayamos ahí, miren, hermanos, cómo dice el Salmo 33. Vayamos rápidamente. En el versículo 12 dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como, ¿qué dice, hermanos? Como heredad para sí. Hermanos, qué precioso es el pueblo que Él escogió como heredad para sí, o sea, para Él. Es entendible, hermanos, que el hombre, nosotros los hombres, queramos heredar a Dios, ¿sí o no, hermanos? Qué lindo, todo lo que Él es, su naturaleza, o sea, su bondad, su amor, su carácter. Es entendible que los hombres queramos heredar lo que Dios es. Pero, ¿por qué Dios iba a querer heredarnos a nosotros, hermanos? Así me están entendiendo, hermanos. Que nosotros lo heredemos a Él es entendible, ¿sí o no? Porque es incomparable su carácter con el de nosotros, ¿sí o no, hermano? Lo anhelamos que Él sea nuestra herencia, hermano, ¿sí o no? Pero, ¿por qué Dios iba a querer heredarnos a nosotros, hermanos? Así me están entendiendo, hermanos. ¿Qué gana Él con eso, hermanos? ¿Qué gana Él con eso, hermanos? Es como un esposo y una esposa, ¿no? Cada uno hereda lo que el otro es, ¿sí o no? Nos lo vamos a ver a continuación. Es como un hombre millonario y encuentra, o viceversa, ¿no? ¿Cuál es lo que gana? Para que más o menos entendamos que Dios quiera heredarnos a nosotros. La única respuesta a esto, hermanos, es que por su infinito amor y bondad, Él nos ha escogido como su esposa eterna, amados hermanos. Miren, hermanos, nuestro matrimonio con el Señor, como lo es en cualquier matrimonio terrenal, el esposo pertenece a la esposa, ¿sí o no, hermanos? Y la esposa pertenece al esposo, porque ambos llegan a ser una sola carne, ¿sí o no, hermanos? Así como lo dice 1 Corintios. Vayamos a ver cómo lo dice la palabra de Dios. Hermanos, no sé si me están entendiendo. O sea, debemos de estar asombrados o sobrecogidos, de decir, Señor, que nosotros te anhelemos y que tú seas nuestra heredad para nosotros, qué precioso. Pero que tú quieras heredarnos a nosotros es aún más glorioso, ¿sí o no, hermanos? Miren cómo dice 1 Corintios 7:4, dice: la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. En lo que está diciendo es que el esposo pertenece a quién, hermanos? A la esposa, ¿sí o no? Y la esposa, ¿a quién pertenece, hermanos? Al esposo. O sea, no es de extrañar entonces, hermanos, que los términos bíblicos que se usan para nuestra herencia, reposo y heredad estén directamente vinculados, hermanos, con el concepto de matrimonio en las Escrituras. Si Él dice que Él es nuestra herencia para nosotros y nosotros somos la herencia para Él, está directamente vinculado el concepto de matrimonio en las Escrituras, ¿sí o no, hermanos? ¿Me están entendiendo, hermanos? Miren, esto es glorioso, hermanos. En la mente de una persona hebrea, hermanos, la palabra reposo y matrimonio son términos sinónimos. Fíjense, hermanos, cómo se ve en Ruth 1:9. Vayamos ahí, por favor. Cuando Noemí
dice a Ruth y a Orfa de esta manera. Miren, hermanos, esto se entiende bien en la cultura judía. Ahí la palabra reposo y matrimonio son términos sinónimos. Esto se lo comprenden en la cultura o pensamiento mente hebrea. Miren cómo dice Ruth 1:9. Os conceda Jehová que halléis, ¿qué dice, hermanos? Descanso, cada una en casa de quién, hermanos, de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Porque el concepto de reposo y de matrimonio son términos sinónimos en las escrituras y en una mente hebrea, hermanos. Le dice, hay el descanso allá en la casa con sus maridos, en las casas de sus maridos. Allí encontrarán reposo, porque el reposo, el matrimonio es reposo, hermanos. El matrimonio según la voluntad de Dios, ¿sí o no, hermanos? Si es guerra, no estás viviendo, hay problemas en el matrimonio, no estás viviendo la luz de la voluntad de Dios. Si nos volvemos al camino de Dios, el Señor quiere darnos reposo. Hermanos, qué lindo es. Para mí el matrimonio es un gran reposo. Para ustedes también, hermanos, un descanso. Qué rico. Si es guerra, es contrario al reposo, habla conmigo, ¿sí? Para poder alinearnos a lo que el Señor quiere hacer, ¿sí o no, hermanos? Como una persona le llevaba, no sé, 30 años de casado y otra persona le preguntó, ¿bendición o prueba, Alex? Después de 30 años, ¿no? ¿Te ha sido bendición o te ha sido de prueba? ¿Qué es para ustedes el matrimonio, hermanos? ¿Una bendición? O otra cosa aparte de bendición. El camino de Dios es que sea de bendición, ¿sí o no, hermanos? Y hay pruebas y ajustes para hacerlos, para finalmente llegar al camino de Dios. Pero es otro tema que podemos tratar más adelante, o pueden hablar conmigo. Hemos tenido también algunas charlas así y las podemos tener más adelante. Pero el concepto de descanso, de reposo y de matrimonio son sinónimos en las escrituras, hermanos. Miren, hermanos, ¿están conmigo, hermanos? La palabra, o sea, reposo y Canaán están vinculados con el matrimonio, porque Él es nuestra herencia, ¿sí o no, hermanos? Él es nuestra heredad, amén, hermanos. Es más, la tierra prometida, hermanos, esto es bien precioso, que es Canaán. ¿Cómo se llama la tierra prometida, hermanos? También es vinculada al matrimonio en Isaías capítulo 62. Vayamos ahí, por favor, hermanos. Sus matrimonios son bendición, hermanos. Soy para hermano Miguel. Amén, bendición, hermanos. Amén. Ahora sí. Miren, hermanos, la tierra prometida, Canaán, es vinculada al matrimonio en Isaías 62:4. Para que miremos, era una idea descabellada, es una idea escritural, hermanos. Cuando el Señor promete a su pueblo y le dice así: nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Hepzibá, dice las escrituras. Dice, y tu tierra Beula, porque el amor de Jehová estará en ti, y tu tierra será desposada. Fíjese, hermanos, la palabra Beula, que dice aquí, y tu tierra se llamará Beula. Esa palabra Beula realmente significa casada, hermanos. Así que la tierra de Canaán será llamada casada. Fíjense, hermanos, qué hermoso esto. Estoy leyendo Isaías 62:4. Isaías 62:4. ¿Están conmigo, hermanos? Dice, y la tierra, ¿cómo estará llamada, hermanos? Beula, ¿no? ¿Qué significa Beula, hermanos? Casada, hermanos. Miren, hermanos, aquí, así que la tierra de Canaán será llamada casada, hermanos. Oh, qué lindo esto, no sé si me están entendiendo, hermanos. Es esa relación de esposo y esposa que Él quiere tener con nosotros, hermanos. Por eso nosotros lo heredamos a Él y Él nos hereda a nosotros, hermanos. ¿Me están entendiendo, hermanos? Ese es el plan que el Señor tiene con nosotros, hermanos. Cuando realmente hemos captado una vislumbre de Él, hermanos, y experimentado la gloria de su presencia, hermanos, anhelaremos heredarlo a Él, hermanos, y todo lo que Él es, al estar unidos en matrimonio con Él. Amén, hermanos. ¿Me están entendiendo, hermanos? Con el Señor, con nuestro Dios. La idea, por lo tanto, del reposo de Dios o de Canaán como nuestra herencia conlleva
el pensamiento, hermanos. Con eso que entrar más. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Están entendiendo, hermanos? Amén. Hermanos que están allá en Guasatoya, en Katy, Texas, ¿están conmigo? ¿Están comprendiendo? Miren, hermanos, la idea del reposo de Dios, oh Canaán, como nuestra herencia, conlleva el pensamiento de que la vida de Cristo será nuestra herencia espiritual y eterna al ser unidos a Él en una relación de esposo y esposa. ¿Están conmigo, hermanos? Amén, hermanos. El apóstol Pablo ora de esta manera así en Efesios 1, versículo 18. Vayamos a Efesios 1, 18, para que podamos conocer esto así, de esta forma como Él lo dice. Nosotros lo heredamos a Él, Él nos hereda a nosotros. Una relación de esposo y esposa. Esa es la idea de Dios del reposo, oh Canaán, como nuestra herencia, conlleva el pensamiento de que la vida de Cristo, hermanos, será nuestra herencia espiritual y eterna al ser unidos a Él en una relación de esposo y esposa. Miren cómo dice Pablo, el apóstol, en Efesios 1:18, dice así: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Como deseo con ayuda del Espíritu Santo que pase con nosotros hoy, hermanos, amén, que nos alumbre los ojos de nuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia, dice, en los santos. Recordemos que la herencia es de dos vías, ¿sí o no? Dios nos hereda a nosotros y nosotros heredamos a Dios, ¿sí o no, hermanos? ¿Están conmigo, hermanos? Así como el esposo pertenece a la esposa y la esposa pertenece al esposo, ¿sí o no, hermanos? Esta herencia es de dos vías. Dios nos hereda a nosotros y nosotros heredamos a Dios. Después, miren, hermanos, en el mismo libro de Efesios, en el capítulo 3, versículo 3 al 6, dice así. Vayamos unos capítulos más adelante. En Efesios 3, versículo 3 al 6, dice así: que por revelación me fue declarado el misterio. Y aquí es el misterio que estamos viendo, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. ¿Qué misterio? Él va a decirlo: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y aquí dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Miren, hermanos, el apóstol Pablo habla de un maravilloso misterio aquí, divino, que es que la herencia será recibida tanto por los judíos como por los gentiles. Amén, hermanos. Y es la explicación más preciosa aquí. Por lo que está diciendo es que la herencia será recibida tanto por los judíos como por los gentiles. Y luego, en Colosenses 1:27 dice así. Vayamos ahí, por favor. Colosenses 1:27. Dice él: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. El misterio es que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Lo leyeron, hermanos? Colosenses 1:27, volvamos a leerlo. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es, va a revelar el misterio, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Miren, hermanos, el apóstol Pablo nos da una clave para conocer cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, como él dijo en los versículos que acabamos de leer. Él nos da aquí una clave, hermanos, para conocer cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Escribe que Dios desea dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, en nosotros, en vosotros, o sea, en su pueblo,
la esperanza de gloria. Así que, hermanos, estos pasajes revelan, hermanos, que Cristo en nosotros es las riquezas de la gloria de su herencia, hermanos. ¿Están entendiendo, hermanos? Que es Cristo en nosotros, esas son las riquezas de la gloria de su herencia, hermanos. O sea que Cristo es nuestra herencia y nuestra esperanza de gloria, hermanos. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Están captando, hermanos? O sea que la Biblia, hermanos, nos dice que tanto Canaán como el reposo se refieren a nuestra herencia. Amén, hermanos. Por lo tanto, cuando Génesis, hermanos, se refiere a heredar la tierra de Canaán o de entrar al reposo, está refiriéndose a esto, hermanos. Está refiriéndose a la plenitud de la vida de Cristo formada en nosotros, hermanos. Amén, hermanos. ¿Están conmigo, hermanos? Se lo vuelvo a repetir. Cuando en la Biblia, que menciona tanto la tierra de Canaán como el reposo, se refieren a nuestra herencia, ¿sí o no, hermanos? Cuando Génesis se refiere entonces a heredar la tierra de Canaán o de entrar al reposo, está refiriéndose a la plenitud de la vida de Cristo siendo formada en nosotros, hermanos. Entonces, cuando Él dice que el séptimo día es el reposo de Dios, en los 7 días de la creación, y en el séptimo día es el reposo de Dios, para llegar a ese reposo de Dios, ¿qué significa el reposo de Dios, hermanos? ¿A qué se está refiriéndose, hermanos? ¿A quién? A Canaán, así es. ¿Y a qué más se está refiriéndose, hermanos? ¿Qué es reposo y Canaán es lo mismo? Muy bien, hermana, ¿qué es? Es la plenitud de la vida de Cristo siendo formada en nosotros, hermanos. Amén, hermanos. Y para llegar a ese séptimo día, hay 6 días atrás, ¿sí o no, hermanos? O sea, hay unos pasos atrás para llegar a ese séptimo día, hermanos. Hay 6 pasos, hay cosas que el Señor quiere formar en nosotros, hermanos, para que tengamos la plenitud de la vida de Cristo formada en nosotros, hermanos. ¿Están entendiendo, hermanos? Alguien puede decir, no, pero es que yo estoy en el séptimo día. Es la meta, hermanos, que el Señor quiere para nosotros. Es la herencia, es Canaán para nosotros, que nosotros heredemos a Dios, hermanos. ¿Están conmigo, hermanos? Están en ese séptimo día, en ese paso final, como también en el séptimo paso del tabernáculo de Moisés, ahí que es el arca del pacto. Amén, hermanos. Es la mera presencia de Dios. Para estar ahí hay 6 pasos antes para entrar y estar ahí en ese séptimo paso, hermanos, que es la plenitud de la vida de Cristo siendo formada en nosotros, hermanos. Amén, hermanos. Eso la mayoría de cristianos lo desconocen, hermanos, y no lo viven. Por eso siguen siendo siempre niños. Hermanos, pueden pasar 20, 30 años en la iglesia y eso no quiere decir que hay madurez espiritual. Pueden seguir siendo niños, pero no es la voluntad de Dios para nosotros, hermanos. La voluntad de Dios para nosotros es que lleguemos al reposo, que lleguemos a Canaán, que lleguemos a la plenitud de la vida de Cristo siendo formada en nosotros, hermanos. No como un concepto mental, sino como una realidad en nosotros, vivida, hermanos, y experimentada por cada uno de nosotros aquí. Quisiéramos estar ahí en el reposo de Dios, hermanos. Su vida en nosotros, hermanos, nos llevará a la gloria de su presencia, que muchos corazones humanos anhelan, y solo se puede. Solo eso puede, hermanos, traernos al reposo que el corazón atribulado busca, hermanos. ¿Se han sentido ustedes muchas veces como que no tiene sentido, verdad? Muchas cosas, como vacío, hermanos. A veces en el matrimonio, también en la casa, en la vida, hermanos, lo único que puede traer reposo al corazón humano es, hermanos, la gloria de su presencia, su vida siendo formada en nosotros, hermanos. La meta o la herencia que Génesis pone delante de nosotros es crecer hacia la madurez, hermanos, y el carácter de Cristo, hermanos, y ser transformados
a su semejanza, amados hermanos. Oh Señor, forma esto en cada uno de nosotros aquí, Señor. En mis hermanos ahí en Guasatoya, en Katy, Texas, hermano Lisandro, otros hermanos más que nos estén viendo, todos aquí en el lago, todos, Señor, que lleguemos, que crezcamos hacia la madurez, hacia el carácter tuyo, Cristo, y que seamos transformados a tu semejanza, Señor. Amén, hermanos. Solo cuando somos como Él podemos experimentar el verdadero reposo espiritual, hermanos. Si no es así, hay compunción, o sea, estamos compungidos, hermano, hay revolución adentro, ¿no?, en el corazón, porque no estamos en el verdadero reposo espiritual, hermanos. Oh Señor, llévanos a todos a ese reposo. Pero el Señor también nos dice: te he revelado los pasos, hijo. Es cuestión que crezcas, que andes en esos pasos, que vivas esos pasos, que sean parte de ti, y entonces vas a crecer y vas a madurar. Es cuestión de tiempo. Si estamos, hermanos, en esos pasos, si vivimos esos pasos que queremos ver con ayuda de Dios, vamos todos a crecer hacia la madurez espiritual, hermano, y tener el carácter de Cristo por su obra, pero porque estamos viviendo y experimentando esos pasos, y vamos firmes, hermanos, caminando hasta llegar al séptimo día. ¿Me estoy dando a entender, amados hermanos? Amén, hermanos. Sí, es una obra de Dios, pero también son pasos o decisiones que nosotros tenemos que dar. ¿Sí o no, hermanos? Usted puede desear que su hijo o su hija, pequeñito, no, bebecito, crezca. Tenemos ese deseo, pero él tiene que aprender a dar pasos, ¿sí o no, hermanos? A soltar su lengua, a empezar a caminar, empezar algunos pasos. Mi hija Victoria en esas está, hermano. Y muchos de ellos casi solo quiere pasar caminando. Eso es normal de todos los niños, ¿sí o no, hermanos? ¿Quién tomó la decisión o la iniciativa? Nosotros propiciamos el ambiente, ¿no? Pero ¿quién toma esa decisión y da los pasos? ¿El niño o usted, hermano, como padre o como madre? ¿Quién lo da, hermano? ¿El niño o el bebé o la niña, sí o no? Dios nos ha dado todo en lo propicio, hermanos, el ambiente, sus claves, su enseñanza, su entendimiento para que crezcamos. ¿Quiénes tienen que andar en esos pasos, hermanos, y tomar la decisión de vivirlos, experimentarlos y andar en esos pasos? ¿Quiénes, hermanos? Nosotros, amados hermanos. ¿Me están entendiendo, hermanos? Nosotros, tú y yo, tenemos que tomar esas decisiones, hermanos, que nos lleven hacia la madurez. No es lindo desearlo, ¿no? Pero hay que vivirlo, experimentarlo e implementarlo en nosotros, porque solo cuando somos como Él podemos experimentar el verdadero reposo espiritual. ¿Están conmigo, hermanos? Amén. El mundo necesita urgentemente ver la belleza de Jesús en y a través de la iglesia, ¿sí o no, hermanos? Miren, hermanos, las manifestaciones de nuestra carne y de nuestros propios caminos pecaminosos solo pueden llevar muerte a otros, hermanos. En consecuencia, a menos que entendamos cómo alcanzar el lugar donde podemos ser llenos de toda la plenitud de Dios, como lo dice Efesios 3:19, que lo acabamos de leer más antes, como dice, y reconocer. Vayamos todos ahí, quiero que lo volvamos a leer, hermanos. Efesios 3:19. Miren cómo dice, hermanos. Oh Señor, revélanos esto por tu Espíritu, Señor. Amén. En consecuencia, hermanos, a menos que entendamos cómo alcanzar el lugar donde podamos ser llenos de toda la plenitud de Dios, como dice en Efesios 3:19, que dice, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Solo cuando entendamos cómo alcanzar ese lugar, hermanos, donde podemos ser llenos de toda la plenitud de Dios, sus propósitos para nosotros, hermanos, serán frustrados, hermanos. Solo cuando entendamos, a menos que entendamos cómo alcanzarlo, pero si no lo entendemos, hermanos, y no lo estamos experimentando, sus propósitos para nosotros estarán siendo frustrados, hermanos. El Señor nos advierte en Oseas 4:6. Vayamos ahí, por favor. Solo quiero leer la primera parte de este versículo.
Oseas 4:6. Que dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, hermanos. Que no seamos nosotros descritos ahí. Con toda seguridad estamos descritos, hermanos, pero que salgamos de ese estado, ¿sí o no, hermanos? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Cuántos cristianos, hermanos? ¿Cuántos de ustedes, cuántos cristianos tienen el conocimiento necesario para progresar y pasar de ser un bebé espiritual a un padre espiritual maduro? ¿Cuántos cristianos tienen ese conocimiento necesario? Muchos ni tienen ni idea, hermanos, que había que crecer. Ni idea, según paso de los años, si tengo que crecer. No es así, no necesariamente. Él también en muy corto tiempo puede hacer crecer en ti lo que muchos años no harían sin Él. En la iglesia actual, hermanos, se habla mucho acerca de cómo ganar al mundo, ¿no? Pero se comparte muy poco acerca de la clase de vida cristiana que tendrá éxito para lograr ganar al mundo, hermanos. Queremos predicar el Evangelio sin vivir el Evangelio, hermanos. Señor, cambia nuestra manera, ¿sí o no, hermanos? Queremos involucrarnos en libertar a otros cuando nosotros mismos realmente no tenemos libertad. Como dice 2 Pedro 2:19, dice así. Muchos cristianos son así, muchos ministerios. Señor, ayúdanos a nosotros. Queremos hacer tu voluntad y vivir tu herencia, Señor. 2 Pedro 2:19 dice: les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Fíjense, hermano, aquí merecía también un estudio exegético, ¿no?, de este versículo. Si el pecado te vence, esclavo eres del pecado, dice las Escrituras. Dice Juan 8:34, dice así: oh Señor, yo quiero ser esclavo tuyo, Señor. ¿Sí o no, hermano? Si no del pecado, tuyo, Señor. Me has conquistado, Señor. Dice Juan 8:34, dice así: Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y eso lo hemos visto ampliamente nosotros, en nuestros discipulados, no se los pierdan. Miren, hermanos, nosotros queremos procrear muchos hijos espirituales, ¿sí o no? Señor, mira, pero no tenemos tiempo para entrar en las cámaras del Rey y participar en una relación íntima de amor con Él, de donde de ahí viene el fruto, ¿sí o no, hermanos? Un esposo y una esposa se aman tanto y en su relación íntima están tan unidos que hay fruto de esa unión, ¿sí o no, hermanos? Hay fruto de ese amor, ¿sí o no, hermanos? Los hijos, ¿sí o no? Espiritualmente es lo mismo también con el Señor, amados hermanos. Solo es a través de esa relación que se puede concebir y dar a luz en la vida espiritual, tal como ocurre en la vida natural, hermanos. En pocas palabras, queremos ser alguien sin llegar a ser alguien en Él. Ser alguien ante los ojos de los hombres sin llegar a ser alguien ante sus ojos, hermanos. Muchos quieren ser sin ser como Cristo. Muchos sí conocidos en este mundo y por doquier, pero en el cielo nada, ni mucho menos en el infierno. Oh Señor, que seamos conocidos por ti, oh Dios. Amén, hermanos. Y si desconocidos en este mundo, no importa. Tú eres mi herencia, Señor. Solo a través de esa relación, hermanos. Ser alguien ante los ojos de los hombres sin llegar a ser alguien ante sus ojos, sin ser como Cristo. Muchos quieren éxito espiritual, hermanos, sin pagar el precio de escoger el camino que nos lleva a Él, hermanos. Estamos tan ocupados muchos construyendo, sí, el reino, que no tenemos tiempo para leer los planos, los pasos que nos muestran cómo construir el reino a su manera, amados hermanos.
Por supuesto, y quiero que me pongan atención, estoy terminando en unos minutos. Alguien puede decir, pero mi hermano, yo no estoy criticando a nadie, ¿no? Pero eso puede suceder en cualquiera. Que el Señor abra nuestros ojos. Puede ser alguien, mi hermano, pero si mira el ministerio que es grande, y no estoy diciendo que lo grande es malo, pero muchas cosas no son hechas a la manera de Dios. Porque al enemigo no le importa, hermanos, que incluso pasemos el resto de nuestras vidas construyendo un rascacielos espiritual de 100 pisos para el Señor. ¿Me están comprendiendo, hermanos? Algo grandioso, mira, todo el mundo lo ve, mira quién soy yo. Mientras ese edificio no tenga los cimientos correctos, Satanás sabe que al final se derrumbará, ¿sí o no, hermanos? Como les ha sucedido a tantas obras y a sus respectivos ministros en años atrás, ¿no? Jesús nos dice, hermanos, que solo una casa construida sobre el cimiento correcto, que es la roca, durará, hermanos. ¿Quieren la roca, hermanos? Cristo es la roca. Lo hemos visto en otras enseñanzas. Ay de la casa espiritual, nuestras vidas, que si han sido construidas sobre la arena de las opiniones y de los caminos humanos, como lo dice Lucas 6, 46 al 49. Vayamos ahí, por favor. Lucas 6, 46 al 49. Miremos estos versículos, como dice Jesús allí. Por eso vemos grandes ministerios que no están basados en la roca, que crecen tan grandes, hermano. Al enemigo no tiene ningún problema, hermano, porque sabe que no están cimentados en la roca, que tarde o temprano van a sucumbir. Porque dice aquí, mis hermanos, en el 46 de Lucas 6, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿No se están entendiendo, hermano? Si le dicen Señor, Señor, es porque son su pueblo, ¿sí o no, hermano? Son su pueblo, ¿sí o no? Ustedes son mi pueblo, pero no hacen lo que yo les digo, no siguen mi palabra, no siguen los pasos para que hagan mi voluntad, ¿sí o no, hermano? ¿Están entendiendo, hermano? Ustedes no hacen lo que yo les digo. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar su casa, una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Amén, hermanos. Se trabajó bastante, cavó, y no solo una cavadita, ahondó, hermanos. Es muy importante para el Señor eso, ¿sí o no? Y ahondó, hermanos, y hasta que encontró el fundamento, y ahí se puso el fundamento, que es la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, y ya vimos que la casa somos nosotros, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Amén, hermanos. ¿Están entendiendo, hermanos? Más el que oyó y no hizo, o sea, es parte de su pueblo, pero no prestan oídos. Como les envía ahora un verso, el Señor me quebrantó mucho en ese verso, lo vieron. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, estando en los postes de mis puertas, porque el que halle la vida, el que me halle hallará la vida. Amén, hermanos. Y sigamos diciendo, más el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Está hablando de gente cristiana, hermanos, que oyen sus palabras. El mundo no oye sus palabras, ¿sí o no? No le llaman Señor, Señor. Está hablando de la iglesia, hermanos. ¿Están comprendiendo, hermanos? Miren, hermanos, la arena a menudo se compara con el hombre, como en Génesis 22, 17. Dice así, yo se lo leo. Dice, de cierto te bendeciré. Está hablando Dios a Abraham. Dice, te multiplicaré tu descendencia, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. ¿A quién está haciendo comparación? ¿La arena con quién está haciendo comparación, hermanos? Y las estrellas del cielo también. ¿Con quiénes, hermanos? Con hombres, ¿sí o no? Tu descendencia, si se le está hablando de personas. Hermanos, Jesús explica que una casa estará construida sobre la roca, hermanos, cuando la construye el hombre
que llega a Él, que escucha como Él quiere que la casa sea construida y luego sigue sus instrucciones. ¿Sí o no, hermanos? Dios Jesús, que viene a mí, oye mis palabras y las hace. ¿Sí o no, hermanos? Esa vida está siendo construida sobre la roca. ¿Sí o no, hermanos? No tenemos que inventar que es construir sobre la roca. La Biblia lo dice. ¿Están conmigo, hermanos? Que viene a mí, oye mis palabras y las hace. O sea, que el hombre que llega a Él, escucha como Él quiere que la casa sea construida y luego sigue sus instrucciones, hermanos. El hombre que construye sobre la opinión de los hombres es el que llega a Él, oye sus palabras, pero no sigue sus instrucciones. ¿Sí o no, hermanos? Sino que lo hace al parecer de los hombres. Por lo tanto, hermanos, una casa construida sobre la arena es construida de alguna otra manera que no son las instrucciones de Dios. Amén, hermanos. ¿Están conmigo, hermanos? Cualquier otra manera es una manera humana, hermanos. Una manera que finalmente no prosperará. A veces, hermanos, las personas o todos nosotros podemos estar tan ocupados trabajando para el Señor que no pasamos tiempo con Él para recibir sus instrucciones. Es bien precioso que Moisés pasó 80 días en el monte con el Señor antes de empezar a construir la casa de Dios, el tabernáculo de Moisés. ¿Recuerdan, hermanos? Cuando él subió al monte y una vez él pasó en el monte por 6 días en una nube. ¿Recuerdan, hermanos? ¿Recuerdan eso, hermanos? Sí, él estaba en una nube, hermano, y pasó 6 días esperando al Señor ahí en esa nube. 6 días, hermanos. 80 días pasó en el monte del Señor, con el Señor, antes de empezar a construir la casa de Dios, que fue el tabernáculo de Moisés. Y el Señor le advirtió, hermanos, solemnemente que le construyera la casa conforme al patrón y visión que había recibido en su presencia, como dice Hebreos 8:5. Vayamos ahí, por favor, hermanos. Vayamos ahí, Hebreos 8:5. Y estoy terminando unos minutos. Dice: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme, ¿están conmigo, hermanos? Conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Miren, hermanos, Dios no dijo que destruiría toda la obra si Moisés no la construyera de acuerdo al patrón divino, hermanos. Esto no estaba en el corazón de Dios. Por el contrario, Él le estaba diciendo a Moisés que la construyera a la manera de Dios, hermanos. Pues de lo contrario, no tendría el cimiento que iba a permanecer firme ante la inundación del enemigo, que con el tiempo enviaría contra ella. Oh, hermanos, tantos ministros bien conocidos han sucumbido en años atrás, ¿no? ¿Podrían ellos haber evitado el aparente éxito que se convirtió en una pérdida eterna si esos líderes hubieran puesto los cimientos y construido la casa conforme a la dirección directa de Dios, hermanos? ¿Sí o no, hermanos? ¿Están conmigo, hermanos? Esos ministros, hermanos, no terminaron así, fracasando porque Dios les haya fallado o se haya olvidado de ellos, o porque Él sea un Dios duro que se enoja y destruye todo lo que no se construye a su manera. No es así. Todo lo contrario. El corazón de Dios es compasivo, misericordioso y lleno de amor, hermanos. Él desea que todas nuestras obras permanezcan y reciban una recompensa eterna. ¿Sí o no, hermanos? Sin embargo, hermanos, Dios ha establecido leyes del reino de la misma forma que estableció las leyes de la naturaleza. Como por ejemplo, voy a inventar algo, ¿no? Sin importar cuán sincero haya sido un niño, ¿no? El pequeño Carlitos, un pequeño Juanito, ¿no? No importa cuán sincero haya sido el pequeño Juanito, cuando en sus 3 años saltó de la ventana hacia uno del segundo piso de su casa con una sábana atada a su espalda, ¿no? Convencido de que podría volar.
Él definitivamente, hermanos, tuvo un aterrizaje muy duro, ¿sí o no, hermano? En su mente iba a volar. Si una vez que le metió en la película de él, se tiró, hermano. Qué horrible, hermanos. O sea, qué mundo aquí adentro. Esto no significa que Dios le haya fallado, ¿sí o no? Más bien, Juanito, el niño, violó una de las leyes naturales de Dios y por eso se lastimó, hermanos. Lo mismo es en lo espiritual. ¿Me están entendiendo, hermano? Si construimos a nuestra manera y no a la manera de Dios, Él no nos juzgará con enojo, sino al contrario, con misericordia nos dejará ir de fracaso en fracaso hasta que descubramos por qué necesitamos arrepentirnos de nuestros caminos, hermanos. Juanito nunca más va a volver a pensar si un cuervo, si un niño cuervo, que eso no es el camino, no es a la manera, sino que es a la manera de Dios, ¿sí o no, hermano? También nosotros, hermanos, debemos de arrepentirnos de nuestros propios caminos, hermano. Como cualquier padre auténtico lo haría, Él también llorará por nosotros en nuestros tiempos de aflicción, hermanos. Que no hagamos las cosas a nuestra manera, sino que a la manera de Dios, hermanos. El Señor nos pide, hermanos, terminando: oh Señor, háblanos, y que podamos vivir y poder llegar ahí a esa herencia, que es ser llenos de toda la plenitud de Dios. Eso no es un invento mental, hermanos, es una realidad que el Señor quiere que vivamos todos, hermanos. Amén, hermanos. El Señor nos pide que nos acerquemos a Él, hermanos, y que obtengamos el entendimiento de sus leyes y de sus caminos que desesperadamente necesitamos para madurar, hermanos. Amén. Si en nuestra prisa por tener éxito espiritual o ministerial, o por si nuestro amor por el mundo ignoramos su invitación de pasar tiempo en su presencia, entonces finalmente su ley terminará quebrantándonos, ¿sí o no, hermanos? Como le pasó a Juanito. Oh Señor, háblanos y ayúdanos, Señor, para estar firmes y construir nuestras vidas, nuestras casas en la roca que eres tú, Señor. Génesis 1, hermanos, es un lugar, terminando, Génesis 1 es un lugar muy bueno para empezar nuestra búsqueda de sus caminos. Nos da una revelación de cada paso esencial en la obra de Dios para llegar a formar plenamente la vida de Cristo en nosotros. Como dice Efesios 3:19, y con eso termino, que dice: y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y es lo que Él promete al creyente. ¿Quieren ser llenos de la plenitud de Dios, hermanos? Hay que acercarnos a Él. Él va a darnos sus palabras y hay que seguir sus instrucciones, hermanos. Amén, hermanos. Y hay pasos que Él quiere formar en nosotros para llegar al reposo de Dios, que es el séptimo día. Hay 6 días antes. Pasos que Él quiere formar. No hay vuelta, no hay atajos, hermano. No hay, esos pasos Él los dejó simbolizados en los 7 días de la creación: 7 hombres de fe, 7 fiestas de Jehová, 7 pasos en el tabernáculo de Moisés, para que lleguemos al reposo, a nuestra herencia espiritual. Lo heredamos a Él y Él nos hereda a nosotros, hermanos. Que todos anhelemos y caminemos en el camino que nos llevará a ser, tarde o temprano, ser llenos de toda la plenitud de Dios. Aquí en esta tierra muchos no entienden eso, muchos no se creen en el cielo. Hermanos, es aquí en la tierra, amados hermanos, que Él quiere que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Es bíblico, hermanos, lo vamos a ver. Hemos visto también muchas veces atrás, y lo hemos visto anteriormente, que en el cielo muchos es el lloro y el crujir de dientes, cuando se den cuenta de que cómo desperdicié mi tiempo en la tierra. Pude haber sido lleno de toda tu plenitud, Señor. Oh, hermanos, es mejor tener el lloro y crujir de dientes aquí, hoy mismo, ¿sí o no, hermano? Decirle: Señor,
cuánto he desperdiciado mi tiempo, pero ya no más quiero desperdiciarlo, Señor. Quiero acercarme a ti, quiero oír tus palabras y seguir tus instrucciones, Señor, y ser lleno de toda la plenitud de Dios que excede a todo conocimiento. Amén, hermanos. Oremos y digámosle al Señor. Pónganse de pie, hermanos, por favor, hermanos.